Bien, resolveremos en este problema lo que es el perímetro de la figura. Veamos la información que se nos entrega. Dice, si la medida del segmento AC es 8 centímetros y la medida del segmento CB es 4 centímetros, ¿cuál es el perímetro entonces de la figura ya ahí mostrada? En primer lugar, yo les sugiero que ustedes traspasen la información AC, que es 8 centímetros, es decir, la medida de este segmento, a la figura. Entonces, AC, ya está indicado entonces ahí, ¿cierto? Y esto dice que tiene una medida de 8 centímetros. Y la medida del segmento CB es 4 centímetros. O sea, CB, lo ingresamos ahí, ¿cierto? 4 centímetros. Y más información no tenemos. Vamos a hacer los cálculos del perímetro de la figura, teniendo en cuenta que la figura muestra claramente que está formada por 3 medias circunferencias, ¿ya? O arcos de circunferencia. ¿Cuáles son esos? En primer lugar tenemos el arco AC, que es el que está acá, ¿cierto? Y para poder encontrar lo que es su longitud, debes saber siempre lo siguiente, que la longitud de un arco, ya determinado en este caso como de ejemplo AB, siempre es 2πr por alfa partido 360. Alfa es el ángulo central. Bien, vamos a la solución entonces al cálculo de la primera medida. AC, 2pi por el radio. ¿Cuál es el radio que se nos pide acá? Se entiende que es AC es su diámetro. Y AO pasa a ser el radio. Es decir, esta medida que es la mitad del diámetro pasa a ser el radio. Que tomaría 4 centímetros. Mitad de 8, 4. Y ese 4 ingresa entonces en el lugar de la R o del radio de la semicircunferencia. Por el ángulo central. ¿Cuál es el ángulo central? Es el ángulo que se forma, ¿cierto?, entre los dos radios, en este caso 180 grados. 180 grados entre 360. ¿Por qué 360? Porque se entiende que 360 grados es la circunferencia completa en su medida. Ahí está. Si hacemos una simplificación, recuerden 180 fraccionado entre 60, podemos simplificarlo. 180 en 180 1, 180 entre 60, 2. Vamos a los siguientes resultados. 2pi por 4, ¿cierto? Y por 1/2. Recuerden, 180 entre 60 fue simplificado y obtenemos un medio. Pero acá tenemos un 2 en el denominador y un 2 en el numerador. Simplificamos, ya simplemente tachando, y nos queda finalmente la respuesta aquí, 4 por 1, 4, y conservamos el símbolo pi, ¿cierto?, que es la constante, ya 3,14, que en esta oportunidad no la vamos a cambiar por su equivalente, solamente la vamos a expresar como pi. Y esto se entiende que está dado en centímetros, todas las unidades medidas en centímetros. Avanzamos al arco siguiente, CB. CB entonces, 2pi nuevamente, por el radio. ¿Cuál es el radio en el arco CB? La mitad de 4, en este caso, ¿cierto? Lo tenemos ahí, 2, ahí está el centro, 2 centímetros. Ingresamos el 2 y avanzamos al ángulo central, que nuevamente, ¿cierto?, es 180 grados entre 360. Igual que en la parte anterior, ¿cierto?, simplificamos y esto obtenemos un medio, donde nuestro ejercicio se nos está transformando en lo siguiente. Simplificamos el 2 nuevamente, ¿cierto?, con el 2 que tenemos ahí, ¿ya? Y obtenemos 2 por 1, 2, y conservamos el símbolo pi, centímetros. Avanzamos ahora a nuestro último arco, BA. Es decir, BA, ¿cierto? Calculemos su arco o longitud. Nuevamente la fórmula sigue siendo la misma, 2pi por el radio y por el ángulo. Veamos el radio. Se entiende que la circunferencia o semicircunferencia que se formó entre los puntos BA, estamos hablando de una semicircunferencia de radio 8 más 4. Estamos hablando de diámetro 8 más 4, que es 12. Su radio pasa a ser la mitad de esos 12, que es 6. Y es por ello que aquí se ingresa un 6. El ángulo, nuevamente, al ser una mitad de circunferencia, sigue siendo 180 grados entre 360. Hacemos la respectiva simplificación.
igual que arriba, 180, 181 y 180 entre 60, 2. ¿Ya? Una manera rápida de poder simplificar esos dos valores. Obteniendo finalmente 2pi por 6, ¿cierto? Y por 1/2. Simplificamos el 1/2 con el 1/2 y nos queda finalmente 6 por 1, 6pi centímetros. Ingresamos nuestro resultado al cálculo final, ¿cierto?, del perímetro. Longitud del arco AC resultó ser 4pi, más longitud del arco CD resultó ser 2pi centímetros, más la longitud del arco BC, que resultó ser 6 centímetros. Si esto sumamos, 4 más 2, 6, y 6 más 6 son 12pi, y no olvidar que la unidad medida es centímetros. ¿Ya? Llegando finalmente a dar respuesta a la pregunta de cuál es el perímetro de la figura. Respuesta entonces, 12pi centímetros.